Plan de salvaguarda Pueblo Coreguajo, departamento de Caquetá, Colombia. También conocido como Corebaju, Coresguace o Coreguaje, se encuentran ubicados en varios caseríos a lo largo del río Orteguaza y sus afluentes, al sudeste de Florencia, en el departamento de Caquetá, y en el río Caquetá y sus afluentes, al este del puerto Solano. Anteriormente se les conocía como Guajes, Payagaxes, Guaques y Piojés. Su población se estima en 1.767 individuos. Se encuentran dispersos en varios departamentos del país. La mayor concentración de población de este pueblo indígena la encontramos en el municipio de Solano, Caquetá, con un total de 534 indígenas, seguido del municipio de Milán, Caquetá, con un total de 771 personas. La distribución de la población coreguaje por género corresponde a 888 hombres y 879 mujeres. Encontramos población sobre la movilidad de los pueblos indígenas a las áreas urbanas del país. Esto según un censo del DANE del 2005. Al igual que otros grupos de la región, los coreguajes se vieron afectados por la actividad misionera de las órdenes franciscanas y capuchinas, así como por el auge extractivo de la quinoa y el caucho. Desde la década de los 40 se inició la etapa colonizadora y la expansión agrícola ganadera, constituyéndose el departamento del Caquetá en uno de los mayores centros de colonización. La economía indígena se encuentra en proceso de integración, altercado agrícola y laboral de la mano de obra, hecho que ha generado la transformación del sistema de subsistencia tradicional en una agricultura de tipo comercial. Los principales cultivos para el autoconsumo son la yuca, el plátano y numerosos frutales. La yuca amarga la utilizan para elaborar casable y fariña. También practican la pesca y la caza, esta última restringida a los hombres en época de verano. Complementan su actividad económica con la cría de animales, explotación maderera y fabricación de artesanías. Cabe destacar que esta población es de carácter patrilineal, es decir, los, las cabezas de todas las tribus son hombres. Bueno, desde la época de la colonia, pudimos, o antes que llegaran los conquistadores, el pueblo coreguajo estaba conformado por 10 comunidades indígenas, cada una con su propio territorio asignado, incluso algunas hablaban idiomas diferentes. Hablamos de los Adaquí, de los Payaguajes, de los Yuri, de los Conseguajes, de los Quicoyos, de los Aguanengas, de los Encabellados, los Coreguajos, los Macaguajes, Tama, Carijona y Huitoto. No, podemos reconocer por algunos nombres que hemos mencionado que se extendían a lo largo y ancho del territorio amazónico. Ya el compañero lo mencionó, que era en la cuenca del del río compañero, disculpa, El río Caquetá. el río Caquetá. Entonces, podemos conformar de ahí que se podían distribuir en el Caquetá, en el Putumayo, llegando a alcanzar incluso casi ya la parte central del país junto al Huila. Ahí podemos ver que este pueblo tuvo que pasar por diferentes momentos históricos, lo que ocasionó su reducción, a tal punto de que en cada suceso, desde la llegada de los españoles, fueron mitigando las comunidades, fueron desarraigándolas de sus territorios, fueron asesinándolas o fueron desplazándolas hacia el centro del país, hacia la capital más exactamente. Estos procesos por los que pasaron primero tuvieron que ver con la incidencia de la construcción del Estado amazónico. En cuanto Colombia comienza a fragmentarse en regiones, este pueblo tuvo que ceder sus territorios para la urbanización de la Amazonía. También la ubicación estratégica que estos poseen, estando muy cerca de la zona andina y el Valle del Magdalena, en el macizo colombiano donde nace el río Magdalena, está el río de la Amazonía. Entonces conforman un corredor que era muy apetecible por los conquistadores o ayudaba a a la navegación
casi 3 países, en lo que conocemos Perú, Ecuador y Brasil, unidos con Colombia. Algo que también tuvo incidencia para esta comunidad y que hizo que poco a poco fuera desapareciendo, que se le vulneraran sus derechos y que se les maltratara sus tradiciones, sus creencias y su cosmovisión, fue el extractivismo y la colonización en diferentes momentos históricos. Al ser una población a orilla del río, como lo había mencionado el compañero, la caza, la pesca eran el principal sustento, pero también podemos entender que por la zona en la que se encuentran, la, la arborización de la Amazonía, todo lo vegetal de la Amazonía, las cuencas hídricas, lo que conlleva que las cuencas hídricas también tengan minerales preciosos, eso también es zona de esmeralda, zona de otros metales preciosos que, que, que muchas personas, e incluso nosotros mismos como colombianos y estados, hemos estado saqueándoles a esos territorios sin su consentimiento. Lo más difícil de esta situación del pueblo coreguaje en todos estos últimos años ha sido sin duda alguna la presencia y la incidencia del conflicto armado. El conflicto armado, hablando ya del movimiento guerrillero y paramilitar, el enfrentamiento con estos grupos insurgentes y el Estado, ha creado tanta mella que ese ha sido el corredor de la mafia, de la guerrilla más que todo. Allá se ha sentado por su zona estratégica, por la boscosidad de la selva, por la facilidad de movilizarse por el río, los grupos insurgentes para delinquir. Y asimismo, el Estado ha abandonado por la presencia de estos grupos a la población civil, lo que ha ocasionado que estos a su vez tengan que desconocer la autoridad del Estado, del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas y a veces coadyuvar a las guerrillas insurgentes para poder sobrevivir. Eh, ya saben que por la zona, pues puedo mencionar que el Caquetá y el Putumayo ha sido de los departamentos más afectados, incluso el Valle del Cauca por la violencia. Hemos tenido atentados, secuestros y todo un sinfín de vejámenes que han ocasionado que este territorio sea un territorio conocidamente violento. Sin embargo, sus habitantes han alzado la voz últimamente y se han hecho escuchar. Tenemos allí mismo el sector de la minga indígena que comprende algunos de estos pueblos coreguajes, y aunque han sido reducidos en su máxima expresión, le han quitado los territorios, el pueblo ha seguido en pie de lucha para seguir protegiendo y luchando por sus derechos. Y precisamente en eso consiste el plan de salvaguarda, que es en tratar de no permitir que se siga destruyendo estas comunidades indígenas y que ellos puedan sobrevivir a pesar de toda la historia en la que se han visto involucrados desde la época de la colonia, porque precisamente, como decía el compañero, la ubicación geográfica no les convenía, porque era el corredor de todos esos grupos armados que definitivamente obligaron a someterse a esa violencia y en muchas ocasiones a colaborar con ellos para no ser desaparecidos. Fíjense que eran 10 las diferentes etnias que hoy en día que estaban en esa zona, y hoy en día solamente quedan los coreguajes. Los territorios restantes prácticamente se tuvieron que fusionar. Como los redujeron tanto, tuvieron que fusionarse, aunque en algunas medidas mantienen algunas prácticas o algunas costumbres, algunos ritos, incluso la práctica de la lengua todavía se mantiene, pero ya no es como etnias o como comunidades como tales, sino que son clanes subdivididos dentro de la misma comunidad coreguaje. Estas comunidades, las cuales viven eh, eh, o se agrupan precisamente en comunión, y por lo general toman su nombre de accidentes geográficos o de las quebradas más cercanas. En eso consisten los clanes. Viven en casas construidas con madera y hojas de palma. En cada vivienda habita una familia nuclear y con alguna regularidad alguno de los padres del hombre o de la mujer. La unidad básica del parentesco es la familia nuclear. Todavía la familia extensa es de gran importancia.
Su descendencia y patrón de residencia, como dijimos al principio, es de carácter patrilineal, porque son los hombres los que dominan la familia y el núcleo de la familia. La lengua coreguaje se habla en el departamento colombiano del Caquetá, en 27 asentamientos a lo largo de los ríos Orteguazo, Penella y Caquetá. Actualmente, los hablantes de coreguaje presentan una fusión de varios grupos étnicos, ya que la lengua no solo la hablan los coreguajes, sino también los singua, los huitoto, carijona y tama, un grupo posiblemente extinguido, milado por los coreguajes, es decir, que ha pasado a ser parte de ellos. Estas medidas del plan de salvaguarda en primer momento se tomaron a través del auto 004 de 1999 emitido por la Corte Constitucional, que lo que busca es tratar de, junto con la presencia del Estado, buscar políticas de gobierno, políticas públicas que ayuden a la conservación y la protección de estas comunidades. Bueno, quiero comentar qué tal ha sido la incidencia del abandono del Estado y tan poca la consulta o la forma de resguardar a estos pueblos que hemos denotado cómo estos han tenido que subsistir de mano propia. O sea, cuando vimos la creación de la región de la Amazonía, en ningún momento o en pocos momentos se contempló qué significaba quitarle el territorio que habían ostentado o que han ostentado estos pueblos indígenas, en especial el pueblo coreguaje, desde siempre. O sea, nosotros fuimos unos colonizadores después de la colonia, porque también nosotros restringimos la libertad del pueblo indígena con el fin de urbanizar la zona. Nosotros sabemos que la Amazonía es bien rica a nivel natural, a nivel espiritual, a nivel de costumbres, a nivel de pueblos indígenas, conserva toda la Amazonía en sí, desde Colombia a Brasil, una cantidad de pueblos indígenas, la biodiversidad se concentra, la mayor parte de la biodiversidad en Colombia se concentra allí. Y el hombre, el Estado, incluso nosotros como ciudadanos pensando quizás en la forma de explotación, olvidamos a los pueblos indígenas que eran los que mantuvieron por siglos estas tierras, en los que hicieron valer sus riquezas, presentaban sus ofrendas, y sin embargo le fuimos arrebatando de a poco y extinguiéndolos, llevándolos hasta, incluso hasta el exterminio, para poder tener ese poquito de selva o ese territorio que nunca hemos llegado a comprender, ¿sí? Así que el plan de salvaguarda que hemos estado comentando a raíz de todo esto ha pasado por un momento histórico que se remonta a mediados del siglo pasado, donde la comunidad se ha parado y ha tenido que luchar siempre por el bipartidismo colombiano. Se lo repartían entre los liberales, los conservadores, y cada quien hacía en su periodo de gobierno lo menos indicado para mantener las libertades, las tradiciones, las costumbres y la forma de vivir del pueblo coreguaje. El desarrollo de este plan de salvaguarda, incluso después, los pueblos tuvieron que lidiar, vuelvo y repito, el tema de los grupos insurgentes, porque ha sido el peor karma que ha podido tener este pueblo coreguaje, porque se apropiaron de sus tierras, empezaron el cultivo de ilícitos, la producción de la cocaína, por allí se corre, ahí cerquita tenemos la vía panamericana que conecta todo el continente. Entonces, ya que tenemos los ríos, tenemos la selva, tenemos las vías, tenemos también la salida al mar por el Valle del Cauca, eh, eh, era evidente que los más afectados sigan siendo no el pueblo urbanizado o los ciudadanos colombianos de los municipios o de las ciudades capitales, sino que fueron las comunidades indígenas y los coreguajes los que tuvieron que sufrir ese desplazamiento, llegando incluso a la capital, haciendo asentamientos dentro de la capital. Y aún incluso en su lucha, que se han presentado mil y un veces en, en manifestaciones sociales, políticas, económicas, haciendo paro, haciendo de mil y un maravillas para poder subsistir. El Estado aún
2021 le niega sus derechos que por ancestralidad, por costumbre y por originalidad, por ser ellos los originarios de estas tierras, ha desconocido. Igualmente, no solamente lidiaron con esos grupos armados al margen de la ley, sino también con los grupos legales, es decir, con la fuerza pública, porque precisamente como estaban en un corredor de guerra, tenían que lidiar no solamente con la guerrilla, con el paramilitarismo, con las autodefensas, sino que el mismo ejército nacional, como tenía que poner sus bases cerca de esos territorios, en muchas ocasiones el mismo Estado a través de la fuerza pública, precisamente del ejército, y tuvieron o lo que hicieron fue entrometerse dentro de sus territorios, ya que correspondían a lugares estratégicos para poder afrontar esa guerra y respetando los derechos de estas comunidades, ya que no solamente se venían afectados y atropellados sus derechos por parte de los grupos armados ilegales, sino también de los que tenían la cobija de la ley, que son los que representan la fuerza pública. El plan de salvaguarda, en consecuencia, con las peticiones del pueblo coreguajo, consiste en la veeduría e intervención sobre tres aspectos principales, que son la cultura, la educación y la seguridad. La cultura del pueblo coreguaje, como se mencionó anteriormente, se trata de un mantenimiento de la familia, se trata de ese mantenimiento de las costumbres acerca de su economía, que son la siembra, la agricultura, la pesca, y también en materia de educación y seguridad, principalmente porque el Estado, a través de ese servicio social que debe brindarnos a todos, no estaba llegando a esas comunidades en materia de educación, principalmente para los jóvenes, para los niños que tenían que verse obligados a migrar hacia los cascos urbanos para poder tratar de alcanzar unos niveles básicos de educación. Igualmente, todo el tema de la seguridad, que es el principal que ha estado rondando a estas comunidades. También en el apoyo para ese fortalecimiento de la cultura se necesitaba un reconocimiento más estatal acerca de su organización política, la cual era tradicional y se centraba en las figuras del cacique y el chamán. El cacique, quien actualmente tiene representación legal frente al Estado, y eso fue uno de los puntos principales de este plan de salvaguarda, que aclaremos, el plan de salvaguarda no surge directamente de la ley, sino que son peticiones que las mismas comunidades hacen al Estado y que el Estado crea proyectos de ley y proyectos de políticas públicas para poder tratar de satisfacer esas necesidades. Es decir, son iniciativas directamente de las comunidades, en este caso de la comunidad coreguajo. Y ya. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber participado de esta exposición un poco breve, teniendo en cuenta el material a subir, que es una plataforma no institucional, pero esperamos que hayan aprendido un poco del pueblo coreguajo, de sus costumbres, de sus luchas y sobre todo del plan de salvaguardia